Lo mejor de Yanuncay son las papas con cuero. Qué rico. Pero lo mejor es comer en familia en los espacios verdes que nos ofrece el sector. Lo mejor de mi país son sus climas tan diversos. Puedes conseguirte climas cálidos como en el estado Zulia, te puedes conseguir climas fríos como el estado Mérida. Te invito a mi país para que compruebes la belleza que te estoy narrando. En el Ecuador hay un lugar llamado Baños de Ambato, con paisajes hermosos y llenos de aventuras extremas. Lo mejor de mi país, que es Bolivia, es la biodiversidad que tiene y lo claro que está la identidad cultural. Todos en algún momento hemos vivido procesos migratorios. Es tiempo de integrar, reconocernos y caminar juntos. Vive la alegría de compartir con aquellos que no son de aquí. Viene la gente de todo lugar, que tú le des su amistad. Cada camino deja huella en ti, cada camino deja huella en ti. Buenos días, amigos y amigas de Caminos que Dejan Huellas. Estamos ya en el espacio Levantando Polvo con un invitado muy especial. Se trata del magíster Iván Abril, concejal del Cantón Cuenca y presidente de la Comisión de Movilidad Humana del Cantón Cuenca. Bienvenido, magíster, a Caminos que Dejan Huellas. Muy gentil, gracias, muy amables. Un saludo cordial a ustedes, una felicitación por el programa y aquí a las órdenes. Muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio de Caminos que Dejan Huellas. Magíster Abril, vamos a iniciar. Cuenca cuenta con una ordenanza que regula e integra el funcionamiento del sistema de protección y desarrollo integral para los migrantes y sus familias, que fue aprobada en el año 2010 y que hasta la fecha no ha encontrado una forma de cómo articular o cómo integrarle de forma plena dentro de las acciones que realiza el ente municipal. ¿A qué se debe que esta norma haya pasado durante todas estas administraciones, incluida la actual, de forma inapercibida? Sí, bueno, no ha habido la preocupación suficiente con respecto a la situación de las personas migrantes y peor todavía con respecto a la situación de la movilidad humana. Es un déficit de política pública que encontramos aquí en el Cantón Cuenca. Hay unas iniciativas que son aisladas, que están en el GAD municipal de Cuenca, pero no hay una profundidad con respecto a la comprensión de lo que implica la movilidad humana, el gran fenómeno de la movilidad humana, el gran hecho de la movilidad humana, y se ha tenido una mirada sobre todo del proceso migratorio de los migrantes económicos. Entonces, ahí hay que tener una comprensión cabal de que estamos enfrentando desde hace como 15 años un fenómeno también inmigratorio. Tenemos la presencia de casi 80 nacionalidades de diferentes países que están aquí presentes. De 80 países están ciudadanos extranjeros viviendo en Cuenca. Entonces tenemos que pensar tanto en nuestros migrantes que viven en el exterior como sus familias, ¿no es cierto?, así como de los migrantes que están en el exterior, de nuestros migrantes que están en el exterior, decía, y sus familias, pero también de los inmigrantes. Y no solo de los migrantes económicos, también de los refugiados, también de los asilados políticos, también de las personas víctimas de trata, de las personas apátridas. Entonces hay una serie de fenómenos complejos que se dan en torno a la movilidad humana. Incluso los turistas están en situación de movilidad humana. Entonces, para todo eso hay que legislar y tener una perspectiva de avanzada. Por eso es que esta ordenanza, la ordenanza que yo he propuesto como presidente de la Comisión de Migración, es una ordenanza mucho más profunda, que ahonda los derechos de los ciudadanos en situación de movilidad humana, reconociendo estos diferentes fenómenos de la movilidad humana y además desarrollando una serie de elementos conceptuales, una serie de elementos institucionales para poder tener, por ejemplo, la mesa de movilidad humana, ¿no? Así como se tiene la mesa de erradicación de violencia contra la mujer, es importante tener la mesa de movilidad humana, que integre a las instituciones,
tanto del gobierno local como del gobierno nacional y del ejecutivo desconcentrado y de otras instancias, así como a la sociedad civil organizada para que pueda participar en estos eventos, en esta mesa que marca la confluencia del sector público y privado. Magíster Abril, la actual ordenanza que regula el sistema integral de los migrantes y sus familias tiene la creación de la Casa del Migrante, instancia operativa que también ha pasado inapercibida en varias administraciones, incluida la actual. ¿Considera usted a qué se debe esta acción inapercibida que tiene este ente, que sin duda debería tener mayor funcionalidad para garantizar los derechos de las personas en movilidad humana en el Cantón Cuenca? Yo creo que hay un problema más bien de orden político. Yo creo que no hay la visión, no hay la sensibilidad social, no hay una claridad con respecto al fenómeno migratorio, y esa falta de claridad, de voluntad política con respecto a los temas sociales hace que el gobierno local sea muy miope para poder entender estos fenómenos. Entonces, es esa falta de claridad, es un asunto también ideológico. Al no tener una visión ideológica clara de lo que se pretende hacer, de la complejidad del fenómeno migratorio, de la movilidad humana, no se le da una prioridad al tema, no se atiende debidamente y hay una muy baja capacidad de respuesta por parte del GAD municipal y de la Casa del Migrante. Yo debo decir, es muy débil lo que se ha hecho en estos años. Y claro, el fenómeno de la movilidad humana no ha sido tratado como una política pública principal cuando debería ser abordada. Tiene un montón de oportunidades también para desarrollar este fenómeno. Como yo he planteado en la ordenanza, el hecho de que la sociedad cuencana aprenda de otras culturas nos enlaza plenamente con la interculturalidad. Y eso implica aprender de las otras culturas que están aquí presentes en el cantón, ¿no? Entonces, si tenemos presencia de 80 de ciudadanos de 80 países, hay mucho que aprender, hay mucho que entender, hay mucho que comprender, y esa posibilidad, esa oportunidad está abierta ahí. Entonces, el fenómeno de la movilidad humana presenta muchas oportunidades, no es un problema únicamente. Entonces, ahí yo he planteado, por ejemplo, varios temas trascendentales para la ordenanza. El uno es, por ejemplo, el implementar la Feria de las Culturas y el encuentro de las culturas, que le permita al ciudadano cuencano, a los residentes en Cuenca, entender, internalizar la cultura de los otros, para generar un aprendizaje horizontal de las otras culturas. Y eso implica abrirnos a entender estas otras culturas y romper esos estigmas, esos estereotipos que vienen dados por una serie de discursos que están institucionalizados, por una serie de discursos que incluso hay en los medios de comunicación hegemónicos, que no permiten visualizar la riqueza cultural que tienen las otras naciones, los otros países. Y claro, el momento que nosotros tenemos la posibilidad de hacer el encuentro de las culturas, vamos a poder aprender de estas otras sociedades. Lo mismo la Semana Internacional de Cuenca, que se hacía en la gestión anterior, eso hay que reconocer, eso era positivo, y debería institucionalizarse para que Cuenca esté en el ente internacional en articulación con embajadas, con consulados, haciendo que Cuenca aprenda de estas otras culturas y que estas otras culturas estén en permanente interacción con la cultura local, con las culturas locales que tenemos aquí en Cuenca, y evidentemente se genere un vínculo muy fuerte y Cuenca sea una ciudad cosmopolita. Cuenca tiene que proyectarse en este 2021, en este ya trayecto del inicio del siglo que hemos tenido, como una sociedad cosmopolita, abierta a entender el fenómeno de la globalización y los fenómenos de la interculturalidad a nivel mundial. Conocemos, Magíster Abril, que en el año 2019 usted, en conjunto con la Comisión de Movilidad Humana del GAD Cantonal de Cuenca, impulsó la construcción de una nueva ordenanza para fomentar la integración y la interculturalidad de los migrantes y refugiados. ¿Cómo está conformada esta propuesta de ordenanza? ¿Cómo no? Se fortalece enormemente la Casa del Migrante en sus facultades, en sus atribuciones, en sus responsabilidades. Se fortalece mucho más, pero aparte se ancla a un presupuesto.
se fortalece el presupuesto para el sector de movilidad humana, ¿no? En función del presupuesto del GAT municipal, es un porcentaje que se incrementa. Pero además, yo estoy planteando algo innovador en la ordenanza, y es que la Casa del Migrante no solo esté en Cuenca, sino tengamos una sede de la Casa del Migrante cuencano en el exterior, en donde al menos una en la ciudad del mundo en donde más ciudadanos cuencanos estén. Y esa ciudad es la ciudad de Nueva York. Entonces, la idea de tener allá en Nueva York una Casa del Migrante para poder fortalecer el vínculo, la identidad, la cultura de nuestros compatriotas en el exterior y fomentar también la cuencanidad, los valores de los cuencanos, la cultura, la tradición, nuestra identidad, que es además permanentemente, es una cultura dinámica. Las culturas son dinámicas, se van recreando, se van construyendo, reconstruyendo, etc. Entonces, es importante que nuestros ciudadanos cuencanos que están en el exterior, que han migrado, sobre todo nuestros ciudadanos que están en situación de irregularidad en el exterior, sepan que hay una Casa del Migrante de Cuenca para poder atenderles, para poder generar el vínculo, que no es lo mismo que hace una embajada, la embajada del Ecuador en Estados Unidos, por ejemplo, o los consulados que existen en ese país. Es un trabajo que va mucho más allá desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político también, de las relaciones que permiten la articulación con la sociedad de destino. Entonces es fundamental. Dentro de su propuesta se considera la designación del responsable de la Casa del Migrante que sea por meritocracia o seguirá siendo por designación de la autoridad, que en este caso es del alcalde, o el director o directora de desarrollo social del GAT municipal de Cuenca. El tema pasa por tener un adecuado perfil para dirigir la Casa del Migrante. Tienen que ser personas que comprendan el tema migratorio, no solo que hayan vivido el tema migratorio, sino que comprendan teórica y conceptualmente lo que implica el tema migratorio, el tema de movilidad humana. Entonces ahí tenemos en nuestro medio mucha gente preparada con posgrados en el ámbito de la migración, de la movilidad humana, de los derechos humanos. Es importante ese perfil. Claro, no va a dejar de ser un cargo de confianza del administrador de turno, del alcalde de turno, ¿no es cierto? Pero no quita que el perfil sea el adecuado. Estamos colocando en la ordenanza es que el perfil sea el adecuado. Sí, tiene que tener un perfil adecuado, un perfil acorde a las funciones que le están encomendando. Entonces, tiene que comprender la diferencia entre un refugiado y un migrante económico. No es lo mismo. Tiene que saber lo que es un apátrida de lo que es un asilado político. No puede confundir conceptos. Sí, entonces no es lo mismo un turista que un asilado político. Entonces, tiene que saber conceptualmente de qué se trata. Tiene que saber la normativa constitucional, la normativa nacional, los diferentes procesos, por ejemplo, de visados que existen a nivel nacional, los procesos administrativos, para poder orientar, para poder asesorar. Pero cuando hay situaciones más complejas, de múltiples vulnerabilidades, por ejemplo, en el caso de los grupos de atención prioritaria, tiene que saber que pueden haber migrantes que a la vez son personas con discapacidad o mujeres embarazadas o personas indígenas, etc. Entonces, tiene que saber, tiene que tener un bagaje conceptual, teórico, que le permita entender la realidad social de la gente, porque el tema de movilidad humana recae en el ámbito de las ciencias sociales, ¿sí? Entonces, tienen que ser expertos que nazcan, que salgan de ese ámbito de la formación de nuestras universidades o de universidades del exterior, que vengan mejorando su perfil académico, que vengan mejorando su perfil profesional. Entonces, eso es fundamental. En la misma dinámica, queremos que nos dé a conocer cómo va a estar conformado y qué fuerza va a tener la Mesa de Movilidad Humana para que realmente se institucionalice este espacio dentro del Cantón Cuenca. ¿Cómo usted lo incluyó y cómo está estructurado dentro de la propuesta de ordenanza que usted ha manifestado? La Mesa de Movilidad Humana, bueno, no es una reforma, es una ordenanza nueva que deja derogada la anterior ordenanza. Esta no es una reforma de la ordenanza, es una nueva ordenanza que deroga la anterior. No es que estamos haciendo una reforma puntual a la anterior, no. Se trata de una nueva ordenanza, de una nueva comprensión del fenómeno migratorio. Tiene un entendimiento mucho más cabal y más profundo del proceso, un entendimiento más social del proceso y cultural. Entonces, en ese marco,
la mesa de movilidad humana lo que nos permite es la articulación, la construcción sinérgica de política pública y de coordinación, de seguimiento de casos, de procesos entre los actores del sector público y de la sociedad civil. De eso se trata estas mesas en donde convergen los actores. Y claro, se va a ir viendo de manera pormenorizada cómo van los fenómenos de la movilidad humana desarrollándose. Por ejemplo, el fenómeno de la migración de ciudadanos venezolanos, que es el fenómeno de última data, diríamos, de los últimos años que está en auge. Entonces, tiene sus particularidades, tiene sus problemáticas. Entonces, hay que abordar ese tema desde el punto de vista de la articulación entre el sector público y el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, etc. Entonces, el momento que vamos nosotros teniendo ese espacio de diálogo, de convergencia, de análisis, de discusión, de monitoreo, de seguimiento de las políticas públicas, etcétera, va a fortalecerse la respuesta desde lo local hacia el fenómeno de la movilidad humana que está aquí presente. Y un tema adicional que yo quiero mencionar aquí, no está en la ordenanza abiertamente, porque es un fenómeno de los últimos, es un fenómeno que se ha agudizado en el último año y medio más o menos, tal vez un poco menos. Y es el fenómeno de la violencia que estamos experimentando en varios cantones del país, sobre todo de la costa ecuatoriana. Y hoy en la mañana tuvimos casualmente sesión de la Comisión de Migración. Yo convoqué para tratar un punto muy preciso entre los varios puntos. Y es el hecho de que las cifras de homicidios, de casos de sicariato, están creciendo en la costa del país, en ciudades como Guayaquil, como Durán, como Manta, como Puerto Viejo. Tenemos casos muy graves en Esmeraldas, tenemos casos muy graves en la provincia de Loro, también en la provincia de Sucumbíos. Entonces, lo que puede pasar, la hipótesis que yo manejo como presidente de la Comisión de Migración, es que se empiece a dar un fenómeno de refugiados internos, es decir, ciudadanos que están inmersos en esta violencia, que pueden ser víctimas de esta violencia, que se está dando, que se está generando en nuestros cantones, tengan como única escapatoria para sobrevivir, para evitar que sean asesinados en el marco de estos conflictos entre bandas, que tengan que emigrar a las ciudades más seguras de la sierra del país o de la Amazonía ecuatoriana, buscando refugio para vivir ahí y sobrevivir, buscando sociedades más seguras. Entonces puede haber un fenómeno interno de refugiados internos que no hemos tenido en más de 100 años, ¿no? Entonces, ese es un tema fundamental que da cuenta de si es que estuviera activa la mesa de movilidad humana, sería un tema para poder tratarla de manera interinstitucional y con las organizaciones de la sociedad civil. Lamentablemente no se ha puesto a consideración ni en primer debate la ordenanza que yo propuse el año anterior, que es esta que estamos conversando ahora. Pasemos a un punto muy importante, Magíster Abril, que tiene que ver con las competencias que determinan a los gobiernos municipales a través de la COTAC, y es la migración interna. ¿Cómo está estipulado dentro de esta ordenanza que actualmente ha sido trabajada en la Comisión de Movilidad Humana del Cantón Cuenca? Bueno, hay un tema que tenemos que diferenciar. Cuidado con equivocarnos con la rigurosidad. Si son ciudadanos de Pumbe o de alguna parroquia rural del Cantón Cuenca, son cuencanos, ellos no son migrantes. Si salen de Cuenca, salen del país de otro lado, ahí son migrantes. Pero si viven aquí no son migrantes, son cuencanos. Igual que un ciudadano que vive cerca del Parque Calderón o cerca del estadio. Entonces ahí no hay fenómeno migratorio. No hay un fenómeno migratorio, porque el traslado de una parroquia rural a una parroquia urbana para trabajar durante el día y tal, eso no es un fenómeno migratorio, ¿no? Ahí hay un tema es otro tipo de movilidad la que se da, pero no es movilidad humana. Si es que, claro, nosotros tenemos acá la presencia, por ejemplo, de población indígena, pero acá tenemos ciudadanos, diríamos, indígenas nacidos en Cuenca. Sí, por ejemplo, la población otavaleña, que migró hace muchos años y que tiene su presencia, por ejemplo, en la plazoleta del parque, la plazoleta de San Francisco, por ejemplo. No, entonces ahí hay un fenómeno migratorio que se dio hace muchos años. Ellos están aquí presentes, pero ya tienen hijos, son cuencanos, son descendientes de otavaleños, ¿no? Entonces, son cuencanos. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, la presencia de población afrodescendiente. Ellos están desde inicios de la colonia, están aquí, desde que llegaron los españoles acá a invadir
los territorios indígenas de acá en América están aquí presentes. Ellos llegaron con los flujos migratorios que vinieron provenientes de España y están desde la época de la fundación, desde la fundación de las colonias acá en América Latina. Ellos llegaron porque eran, como es, en su momento eran esclavos, entonces llegaron acá a Cuenca. Y claro, el fenómeno migratorio interno, sí, el fenómeno migratorio interno podemos fortalecer en la ordenanza, en el proyecto de ordenanza. Podemos tener instancias, pero son las mismas instancias que operan. La Mesa de Movilidad Humana puede tener su capítulo de movilidad interna tranquilamente, que es un fenómeno de movilidad en términos generalizados. Y además en términos generales, perdón. Y lo mismo los otros elementos que están constando en la ordenanza. Por ejemplo, la Feria de las Culturas no excluye que se puedan invitar, por ejemplo, ciudadanos de Loja, a ciudadanos del Oro, a ciudadanos de la provincia de Tungurahua, de la provincia de Manabí, etcétera, a que tengan sus espacios para que puedan exponer la cultura, la gastronomía, las artes, todo lo que implica la riqueza cultural de estas provincias. De ninguna manera excluye aquello. Entonces, más bien es un proceso que tiene que integrarse en el marco del concepto amplio que está recogido en la ordenanza. Muchas gracias. Solo queremos hacer ahí una aclaración. Existe la migración interna que se reconoce en la normativa nacional e internacional, ya que es considerada como un desplazamiento interno voluntario que realiza una persona o familia y está direccionado en muchas de las veces a tener oportunidades y acceso a derechos como empleo, educación, salud, entre otros. Esto como una aclaración frente a lo que ha determinado el Magíster Abril en cuanto a la no existencia de la migración interna. Continuando con el programa Caminos que dejan huellas y también con nuestro invitado, queremos que nos cuente actualmente en qué estado se encuentra la ordenanza dentro del Consejo Cantonal. El cuello de botella es claramente político. Yo le he entregado al señor alcalde no solo esta ordenanza, sino varias más, y ninguna ha sido tratada en el seno del Consejo Cantonal. Bueno, yo soy opositor al alcalde, soy muy respetuoso, tengo un trato cordial también con él, pero no dejo de ser opositor. Yo soy opositor al actual alcalde de su administración, y creo que ese es el obstáculo. Entonces, al ser una ordenanza que nace de mi propuesta, y al igual que otras ordenanzas que yo he planteado, no han sido tratadas ninguna en el Consejo Cantonal, porque es solo y exclusivamente el alcalde que puede poner en la agenda del Consejo Cantonal para que sean tratadas. Ese es el punto. ¿Qué podemos hacer, Magíster Abril, como sociedad, como ciudadanos cuencanos y azuayos, para que ingrese en debate esta ordenanza en el seno del Consejo Cantonal? Yo creo que la sociedad civil debería oficiarle al señor alcalde pedidos para que se trate la ordenanza que yo he puesto en consideración del Consejo Cantonal y hemos puesto también con el apoyo de varios compañeros concejales, no solo mía, y hay el respaldo político de varios concejales más. Y yo creo que deberían hacer buenos oficios, buenas gestiones, diálogo directo, enviar comunicados, etcétera, indicando que es necesario que se trate esta ordenanza, ¿no? Además, yo les digo con mucha sinceridad, es una ordenanza de avanzada, que tomó mucho tiempo elaborar, que es una ordenanza que tiene más de 60 artículos, muy de avanzada en materia de derechos. Hay todo una conceptualización sobre el tema de la hospitalidad para poder receptar, integrar, no excluir a los ciudadanos que están aquí de otras nacionalidades, de otras culturas. Entonces, Cuenca tiene que ser una ciudad cosmopolita, intercultural, que dé cabida a las otras visiones del mundo, a las otras culturas, a los otros entendimientos de lo que sucede en el mundo. Entonces, es un cambio cultural, es realmente un proceso de capilaridad social que permita que permee en nuestro tejido social la tolerancia, el respeto, la comprensión de las otras visiones del mundo, de los otros seres humanos que están aquí presentes en nuestra sociedad, y además neutralizar y ganarle la batalla a la xenofobia, al racismo, a la discriminación, ¿no es cierto? Entonces, es una propuesta bastante interesante. Si ustedes estudian y revisan los conceptos que están de por medio ahí, las propuestas de avanzada que existen, me parece que es una ordenanza que le haría mucho bien a Cuenca como sociedad. Finalmente, ¿considera que vamos a tener humo blanco en esta administración y poder contar con una ordenanza que
garantice los derechos de las personas en movilidad humana dentro del territorio, dentro del Cantón Cuenca? Bueno, estamos a menos de un año de que existan nuevas autoridades locales y puede que se abra una ventana de oportunidad para que propuestas de este tipo sean tratadas. Esperemos, no podemos prever el futuro, no podemos saber lo que pueda pasar en estas elecciones. Además van a ser unas elecciones bastante sui generis, no hay ninguna fuerza política con la fuerza suficiente para liderar, diríamos, el escenario electoral, me da la impresión. Entonces puede haber también hay una sorpresa en el fenómeno electoral, pero yo esperaría que haya la sensibilidad para incluir este proyecto de ordenanza en la actual administración. Su mensaje final a los ciudadanos y ciudadanas universales que ponemos en nuestras autoridades, en los concejales, en quienes realizan las leyes, en este caso las ordenanzas, para que se garantice y se realice políticas públicas incluyentes y en el marco de los derechos humanos para quienes viven estos procesos migratorios. Parece que hay que seguir construyendo propuestas de avanzada, propuestas que amplíen el horizonte de derechos de los ciudadanos, propuestas que le proyecten a Cuenca como una ciudad humanista, como una sociedad incluyente, tolerante, respetuosa de la diversidad. Me parece que es fundamental el hecho de que Cuenca se proyecte como un referente del respeto a los derechos humanos, del respeto irrestricto a los derechos humanos, de una sociedad que neutralice y elimine, erradique la discriminación, la xenofobia, el racismo, la porofobia y todos los fenómenos que hacen que se distorsione la convivencia armónica, pacífica entre los ciudadanos y las instituciones y entre los propios ciudadanos también. Entonces me parece que no hay que perder la esperanza, hay que seguir construyendo, hay que seguir luchando. Y la política es un proceso permanente de disputa de visiones y hay que ir ampliando el horizonte de la democracia también. La democracia como un proceso que se va construyendo en el día a día y que tenemos que evitar que haya retrocesos. Queremos agradecerle, Magíster Iván Abril, por este diálogo abierto y propositivo frente a la ordenanza en temas de movilidad humana. Esperamos e invitamos a la ciudadanía a que empiece a activarse y podamos hacer fuerza para que esta ordenanza se pueda aprobar y entre en vigencia. De la misma forma, invitamos a todos y todas a seguir promoviendo integración, oportunidades y garantizar los derechos de quienes viven o se encuentran en situación de movilidad humana.